Todavía no, porque había habido errores en la plataforma, entonces no me permitía, pero entre el fin de semana voy a estar checando y ya les voy a regresar. Se les devuelve Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Londra, buenos días. Diana, Brenda, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, Jimena, Alberto, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, también, muchas gracias. Limón, Dana, buenos días. Areli, Jimena, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Vamos a esperar a que se conecten los demás y comenzamos la clase. José Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Abril, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo están? Heidi, Cielo, Brian, Alberto, Ismael. Buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo está? Buenos días. Falta Valentina, que entre. Prendan, por favor, sus cámaras. Falta por ahí Limón. Buen día, buen día. Prendan sus cámaras. Alberto, Areli. Ok, vamos a ver. ¿De qué se trata? ¿Sí hicieron su tarea? Obvio. Claro que sí, desde antes. Teresa, Wag, ahorita van a estar que se incorpore. Ok, vamos a empezar. ¿Qué vamos a empezar haciendo? Hola Mariana, buenos días. Vamos a empezar realizando. Vamos a empezar revisando qué es lo que hicimos la clase pasada, si realmente le dimos todos al clavo, si entendimos todo. Apaguen el micrófono, Araceli, Mariana, Sara. ¿Qué más falta? Creo que ya. Micrófonos todos silenciados, ¿sale? Ok. Vamos a empezar revisando los ejercicios de la vez pasada. Sergio, buenos días. A ver si realmente todos le dimos al clavo, si realmente todos entendimos y se los voy a transmitir, ¿sale? Creo que con ustedes lo terminamos de ver, ¿verdad? Nosotros lo terminamos en clase. Sí. Me parece, ¿no? Sí, entonces no es necesario ya tanta cosa que volver a repasarlo. Entonces les voy a poner la presentación del día de hoy. Primero empezamos. ¿Hay alguna duda con presente perfecto? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo funciona, de cómo se trabaja? Por ejemplo, yo creo que deben de tener bien claro para el presente perfecto que es para hablar cosas en pasado. Sale cosas en pasado, pero que no nos interesa o que no es relevante decir exactamente cuándo. Es un poco de pasado incierto, como que inespecífico. ¿Sale? Con eso nos quedamos con present perfect. ¿Les parece bien? También podemos recordar que present perfect utilizamos hay que volver a intentar porque ya están muchos adentro. Luego falla el Zoom, pero hay que volver a intentar. Ok, entonces hay que recordar que presente perfecto nos dice ahí que vamos a utilizar el auxiliar has o el auxiliar have, según sea el caso, y vamos a utilizar el verbo en pasado participio. Vamos a también tener en cuenta que se traduce como a, hemos, han, o a, y el participio. He comido, he bebido, he viajado, he jugado, no sé, el verbo que ustedes quieran, pero en participio es la terminación ado, edo, ido. ¿Sale? Hasta ahí estamos con presente perfecto. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama simple past. Ya lo hemos visto nosotros en clase, pero vamos a recordarlo porque el programa si nos lo marca. ¿Sale? Entonces, ¿para qué utilizamos
Simple past. ¿Quién me puede decir? ¿Puedes dar un ejemplo del suceso? Para Alba. hablar de cosas que ya terminaron. Para hablar de cosas que ya sucedieron, básicamente, ¿sale? Ok, vamos a ver, les voy a poner, vamos a hacer la misma mecánica, les voy a ir diciendo parte de lo que dice y se los voy a ir traduciendo. Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe por favor y lo podemos ver, checar, ¿sale? Dice simple past. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now. Dice, pasado simple o simple past es un tiempo verbal que es utilizado para hablar de cosas que ya pasaron o sucedieron antes de ahora, ¿correcto? Esa es la definición. Se utiliza para hablar de cosas que sucedieron o pasaron o existieron antes de ahora, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Alguien más que estaba participando? Bueno, dice, imagina, someone asked what your brother did while he was in Guadalajara last year. Imagina que alguien te está preguntando qué es lo que hizo tu hermano mientras él estaba en Guadalajara el año pasado, ¿correcto? Es algo que ya inició y ya terminó. ¿Me ven? ¿Sí me ven? Porque creo que no se ve mi cámara. No, no se ve. No se ve. No se ve, profe. Déjenme ver. A ver si Se ve. No, profe, no se ve. déjenme ver. Obtener video. Iniciar video. No, ya está. Ya se ve, ¿no? Ya. Ya está. Ya. Ok, entonces, bueno, dice, my brother entered to the hula hop contest and he won the silver medal. Dice, mi hermano entró a un concurso de hula, de esos aros de hula, y él ganó la medalla de plata, ¿correcto? Esos son hechos que ya sucedieron, ya empezaron y ya finalizaron, pero es en el pasado, ¿correcto? Es un pasado más específico, ¿correcto? Vamos a seguir. Dice, la siguiente diapositiva, dice, the simple past tense show that you are talking about something that has already happened. Dice, el pasado simple nos muestra que tú estás hablando, tú estás platicando de algo que ya sucedió, que ya terminó, ya sucedió, ¿correcto? Unlike the past continuous tense, opuesto o sin relación al pasado continuo, cual is used to talk about past events that happened over a period of time. Simple past tense emphasizes that the action is finished. Dice, bueno, aquí hay una diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. El pasado continuo también ya lo vimos, utilizamos el was o were y el verbo en pasado participio, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Sí, bueno, entonces, bueno, el verbo en pasado participio, el verbo en ing, se utiliza para hablar de algo que se realizó en el pasado, pero dentro de un periodo de tiempo. Por ejemplo, si ustedes quisieran decir, yo tomé clase de 8 a 9 de la mañana de matemáticas. I was taking classes, mathematics classes, from 7 to 8 a.m. this morning, ¿sale? Yo tomé clases de matemáticas de 7 a 8 de la mañana, o yo estaba tomando clases de matemáticas de 7 a 8 de la mañana, ¿correcto? Hasta ahí es la diferencia entre pasado simple y pasado continuo. Y luego dice aquí que el simple past tense emphasizes o hace un énfasis en que la acción ya terminó, ya finalizó. Por ejemplo, my brother admired the way the light blinked off his silver medal. Dice, mi hermano admiraba la forma en que la luz brillaba en su medalla de plata. ¿Correcto? Dice ahí que pues es una acción que ya terminó, empezó y terminó en el pasado, y bueno, está hablando de la manera en que brillaba, ¿no? Su medalla. Seguimos con la que sigue y dice, you can also use the simple past to talk about a past state of being. Dice, tú también puedes utilizar el pasado simple para hablar acerca
del estado de algo en el pasado. Dice, such as the way someone felt about something. O de describir la manera en que alguien se sintió con alguna situación en particular. ¿Correcto? This is often expressed with the simple past tense of verb to be. Dice esto, se ocupa o se utiliza la manera en pasado del verbo to be. Les pregunto, ahora sí, díganme, ¿cómo se conjuga el verbo to be en pasado? ¿Alguien me puede decir? Bueno, ¿cómo se conjuga el verbo to be en presente? ¿Tampoco? Ok, por favor prendan sus cámaras. Alba, a la triste. ¿En pasado? En pasado, ¿cómo se conjuga en pasado? Was were. Was were, ¿correcto? El verbo to be en pasado es was y were. En presente podría ser is, am o are, ¿correcto? I am, you are, they are, she is o he is. En pasado se conjuga was y were. En este caso para singular o plural. Pero bueno, vamos a ver. Por ejemplo, my brother was proud of his hula hoop victory. Dice, mi hermano estaba orgulloso de su victoria en el hula hoop. ¿Sale? Y el otro dice, the contest was the highlight of his week. Dice, el concurso fue la cosa más importante de su semana, ¿no? Cuando sucedió. ¿Correcto? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dulce? ¿No? ¿Katie? ¿No tampoco? Ok, bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. Were y was. ¿Para qué significa o cuál es la diferencia? Es el verbo be in past. Aquí ya nos lo dijeron algunos de ustedes. Y la diferencia es entre el singular y el plural. Was, la palabra was la utilizamos para las personas I, you, she, he, and it. ¿Correcto? Solamente para singular. Si ustedes notan aquí en los cuadros que les puse, se repiten. En el was y en el were se repiten you. ¿Por qué se repiten? Bueno, en inglés utilizamos la misma palabra, en este caso you, para referirse al singular y al plural. En este caso, el singular sería you, tú, o el plural sería you, were. ¿Correcto? Es la misma palabra, pero se utilizan en contextos diferentes. Uno para tú y uno para ustedes. ¿Correcto? Así de fácil. Entonces, was, I, you, she, he, or it. Y were, we, you, and they. En este caso, los de arriba, were plural, y los de abajo, singular. ¿Correcto? ¿Hasta ahí problemas? Ivonne, ¿algún problema? No, todo bien. Reinel, ¿algún problema con esto? Despierta, Reinel. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar dice, how to formulate the simple past. ¿Cómo formular el pasado simple? Dice, for regular verbs, para los verbos regulares, ustedes saben que en inglés hay dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares los llamamos así porque es muy fácil conjugarlos en pasado. Van a ver por qué. Dice, for regular verbs are ed to the root form of the verb, or just do if the root form already ends in a letter E. Correcto, dice. Cuando en los verbos regulares se les agrega una ed al final o una d. Si el verbo ya termina con una e, únicamente le agregamos la d. Y si no, le agregamos la e y la d. Por ejemplo, el verbo play, jugar, se pasa a pasado, played. ¿Correcto? Type, escribir, typed. ¿Correcto? Y así nos vamos. Listen, listener. Push, pushed. Y love, loved. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor, a la triste, prende tu cámara. Rojas García, Cielo Marlene, Dana Paola, Areli Rolas y Bobadilla, por favor, prendan sus cámaras. Cámara. Correcto, lo que sigue. Vamos, el siguiente punto. Son algunos tips para cómo conjugar los verbos de su forma simple al pasado. Dice, for irregular verbs, para los verbos irregulares, things get more complicated. Las cosas se van complicando un poquito más. Nos ponemos en el chat.
la biológica, que era lo que se suponía que iba a pasar Ok, dice, para los irregulares van cambiando algunas cosas. Dice que se van complicando. Dice, the simple past tense is some irregular verbs looks exactly like the raw form. Dice, para algunos verbos irregulares, el pasado luce igualmente igual al presente simple o a su forma simple. Por ejemplo, put, put, could, set, set, cost, cost, hit and hit. Es exactamente lo mismo. Se escribe y se pronuncia igual en presente que en pasado para algunos verbos irregulares. Sobre todo son los que son muy cortos, los que son de una sílaba. ¿Sale? Luego el siguiente punto dice, for irregular verbs, including verb to be, para algunos otros verbos irregulares, incluidos el verbo to be, the simple past forms are more erratic. La forma simple del pasado es un poco errática, es un poco más confusa, ¿correcto? Por ejemplo, el verbo see pasa al pasado como saw. El verbo build pasa al pasado como built. El verbo go pasa al pasado como went. El verbo do, hacer, pasa al pasado como did. El verbo rise como rose. Y el verbo to be, am, is or are, es lo que platicamos hace rato, pasa al pasado como was y were. ¿Correcto? Hasta ahí todos claritos con lo que estamos hablando. ¿Dudas por ahí? Cielo, ¿no? Ok. Dice, the good news is that the verbs in the simple past tense, except for the verb to be, don't need to agree the number with the subjects. Ya ven, ¿se acuerdan que en presente simple le poníamos una S al final para las terceras personas en singular? Eso como para poner una diferencia. En el pasado es exactamente lo mismo. No importa si es singular o plural, vamos a poner el verbo en pasado nada más. ¿Correcto? ¿Sí o no, Alba? Despierta, no te duermas. Para las ciencias naturales, las actividades ¿correcto? son. Entonces vamos a ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí, my brother polished his medal. The others winners polished their medals too. ¿Correcto? Dice, mi hermano pulió su medalla. Los otros ganadores también pulieron sus medallas. ¿Correcto? De eso se trata. No hay ninguna diferencia entre el singular o el plural, excepto el verbo to be. Ya vimos que es was para el singular y were para plural. ¿Sale? ¿Correcto? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Hay que memorizar algunos verbos? Sí, pero bueno, esos están más sencillos. Nati, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. Ok, vamos a seguir entonces. Structure in affirmative, vamos a lo fácil y lo difícil. Vamos a ver cómo se estructuran las oraciones que vamos a decir o que vamos a escribir en afirmativo. En afirmativo, que es la forma siempre más fácil de todos los verbos, empieza con el sujeto. ¿Correcto? Hecho o fenómeno. ¿Sí, Moy? Es el objeto, hecho o fenómeno. Empezamos con el sujeto, después ponemos el verbo en pasado y el complemento, así de fácil. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, aquí tengo una oración y dice, we talked each other for hours. Dice, we es nuestro sujeto, el verbo en pasado en este caso sería talked, hablamos, each other for hours sería el complemento. Nosotros hablamos entre nosotros, valga la redundancia, for hours, por horas, ¿correcto? Así de fácil. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo utilizando el afirmativo? ¿Cuál sería el objeto de estudio? Yo, profe. Dime, por favor. Sería The boys played in the park yesterday. Sí, Valentina. Pero la pronunciación correcta sería The boys played con T al final. Con T, played in the park yesterday. Exactamente, correcto, Valentina. Muchas gracias. Entonces sería, vamos a escribirlo, The boys. Permítanme un segundo, voy a contestar una llamada.
Padrino. Perdón, ya, continúe. Correcto, entonces estamos escribiendo el ejemplo que nos dio Valentina, ¿correcto? Dice, the boys played in the park, ¿no? Algo así decía. Yesterday. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Así era? Bueno, dice the boys. Es el sujeto, en este caso sería el equivalente a they. Ellos played, jugaron en el parque ayer. Aquí es importante el ejemplo que nos dio, porque esta palabra que voy a marcar en rojo es lo que nosotros llamamos en inglés técnicamente como time expression, ¿correcto? O una expresión de tiempo, ¿sale? Entonces, una expresión de tiempo, time expression. Y eso nos indica un tiempo en particular en lo que estamos haciendo. Cuando utilizamos time expression estamos siendo específicos en lo que nosotros queremos decir, ¿sale? Entonces, un muy buen ejemplo, ¿correcto? Vamos al siguiente. Bueno, ¿o hay alguien más que me quiera dar algún otro ejemplo en afirmativo? ¿No? ¿Nadie más? De las características. ¿No? Bueno, vamos entonces al negativo, que es un poquito más difícil. A lo mejor se están reservando para eso. Ok. Aquí vamos a hablar de, la estructura es el sujeto. Después vamos a ocupar el auxiliar did not. ¿Quién me puede decir cómo se contrae el auxiliar did not? Didn't. Didn't, ¿correcto? Vamos a utilizar sujeto, el auxiliar did not o su contracción didn't. El verbo en su forma simple, esto es importante. El verbo en su forma simple y el complemento. Acuérdense que para afirmativo tendríamos que poner el verbo en pasado. Para negativo no es necesario poner el verbo en pasado. Ya tenemos el auxiliar que nos indica. Entonces, aquí nos hizo falta. Didn't. She didn't answer my calls all the afternoon. Ella no contestó mis llamadas toda la tarde. ¿Correcto? ¿Hay alguien que me quiera dar un ejemplo de presente simple negativo? ¿Cuál sería una de las características que yo usaría para comenzar mi investigación? Johan, por ahí. La cultura. Bobadilla. Alguien que me dé un ejemplo, por favor. Araceli. ¿Vale? ¿Cuál sería otra? ¿No? Limón. Tu modo de pensar, ¿por qué? Porque no, están en blanco, ya es viernes. Y a través de si estaban ansiosos por regresar, si quieren hacer algo, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a poner otro, no sé. We did not do homework last week. ¿Correcto? Dice, nosotros no hicimos tarea la semana pasada. ¿Correcto? Hasta ahí nos quedamos. Tenemos el auxiliar didn't como contracción de did not o el auxiliar did not completo. ¿Correcto? ¿Correcto, sí o no? Igual aquí Sí. en esta otra oración también utilizamos el time expression last week para indicar que lo hicimos o en este caso no lo hicimos la semana pasada. ¿Sale? Algo ser un poco más específico. Acuérdense que en present perfect nunca utilizamos este tipo de time expressions porque no somos en present perfect, a pesar de que hablamos también de cosas en pasado, no somos específicos. ¿Sale? Después seguimos a la siguiente estructura en interrogativo o en hacer preguntas. ¿Correcto? Les puse aquí todos con círculos, igual que la vez pasada, un cuadro para poner la diferencia. ¿Qué es un question word? Ya lo platicamos, que son palabras que utilizamos para preguntar cosas específicas. ¿Qué te pasa, Valentina? ¿Estás bien? Claro. ¿Sí? Bueno. Ok, en este caso, ¿qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, a qué horas, para qué, quiénes, etcétera, ¿no? Esos son los question words. Y si nosotros lo vamos a ocupar en una pregunta, vamos a ocuparlo o lo vamos a escribir o lo vamos a decir al principio de la pregunta. Si no lo vamos a ocupar en la pregunta, vamos a empezar desde el auxiliar.
¿correcto? Y entonces empezaríamos con el auxiliar, después sujeto, ya ven que en negativo sería sujeto y después el auxiliar, aquí es completamente invertido, auxiliar, sujeto, el verbo en su forma simple, complemento y el question mark, ¿correcto? En este caso, el primer ejemplo que tengo aquí, dice, when did the airplane land? Dice, ¿cuándo aterrizó el avión? ¿Correcto? Es una pregunta. ¿Sale? El siguiente dice, did you work very hard? ¿Trabajaste duro? ¿No te esforzaste? Y el último, did you live in Nezahualcóyotl last month? ¿Vivías en Nezahualcóyotl el mes pasado? ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí dudas? ¿Alguien que quiera poner otro ejemplo? Que nos deslumbre con un ejemplo muy creativo. Por eso dice la definición que es ¿No? afirmación tentativa. Híjole, ya se quieren ¿Qué ir. quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo estoy investigando... Ok, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a empezar con el ejercicio de hoy. Que, bueno, nos va a sobrar mucho tiempo, pero no importa. El ejercicio de hoy es muy similar al ejercicio de Present Perfect, ¿correcto? Vamos a poner los tiempos como tiene que ir los verbos, ¿correcto? Si no nos da tiempo de hacer todo, vamos a hacer los últimos 7, que son los que están un poquito más complicados, ¿correcto? El 7 nos indica que es un negativo porque tiene la palabra not y nos da el verbo que es, en este caso rain, llover. Entonces, ¿cómo escribiríamos esta oración correctamente? It. ¿Cuál es el auxiliar para negativo en pasado simple? Didn't. Didn't, correcto. It didn't. Y luego el verbo, ¿cómo se escribe? En simple form. En simple form, ¿cómo sería? Así como está. Así como está. Rain. It didn't rain a lot. No llovió mucho, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Dudas hasta acá? Está muy sencillo. Es uno negativo con el verbo en su forma simple y el auxiliar didn't al principio o después del sujeto, ¿correcto? Y el siguiente dice but we y está el verbo y luego some beautiful rainbows. Dice ahí que es una oración en afirmativo, no tiene ninguna señal de que sea alguna pregunta. Entonces, ¿cómo tendríamos que escribir? ¿Ponemos auxiliar? ¿No podemos auxiliar? ¿Le ponemos el verbo? ¿No ponemos el verbo? ¿Cómo le ponemos? Ustedes díganme. José Carlos, ¿cómo ves? ¿Qué le ponemos? Profe. ¿Cómo le ponemos? Mande. Sería what we did. No. Para los afirmativos, acuérdense, se los pongo aquí. No ponemos el auxiliar, ningún auxiliar sí, did. cierto. Nada más ponemos el verbo en pasado. ¿Correcto? Entonces, sería, ¿cómo sería? En el verbo en pasado. ¿Cómo sería el verbo pasado de sí? Sí. So. Ah, But sí. we Bueno, saw- es que sí. Ah, No. ¿sí? No, No. el pasado sería Sí. so. Si tú quisieras escribirlo en pasado participio, sería Ajá. sin, pero no, estamos escribiendo en pasado simple, ¿sale? Ah, ok, ok. ¿Correcto? Entonces, but we saw some beautiful rainbows. Pero nosotros vimos algunos hermosos arcoíris, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. El 9, vamos a revisar el número 9. Dice, ¿es una pregunta, sí o no? No. Ah, digo sí. En verificar o demostrar la hipótesis. Es una pregunta. Tenemos un question word al principio y tenemos un question mark al final. Un signo de interrogación al final. Entonces es una pregunta. ¿Cómo inician las preguntas? Bueno, inician con el question word. Si está incluido y si no, inician con el auxiliar. En este caso sí tenemos question word. Después del question word, ¿qué tendríamos que escribir? You.
Y el auxiliar did, ¿correcto? Where did, después qué, después del auxiliar, ¿qué es lo que tenemos que escribir? You. You, el sujeto, ¿correcto? Did you? Y luego el verbo, ¿en qué forma se escriben las preguntas? En su forma Presente simple. En su forma simple. En este caso, el verbo spend, gastar, y ponemos el verbo spend, gastar. Where did you spend your last holiday? ¿Dónde fue que fuiste o dónde fue que te gastaste tus últimas vacaciones? Y ya le pones, ya donde se habrá ido, ¿no? ¿Correcto? ¿Hasta hay dudas al respecto? No. No. Muy sencillo, ¿verdad? No. Les Sí. anticipo, ya les había dicho, ¿no? Van a hacer el mismo cuestionario, esta vez es de completar cosas, algunas son en opción múltiple y otras son de completar. Escríbenlas bien porque el sistema no se los va a admitir o les va a marcar como válida si no le escriben bien. En este caso, para no errar el didn't, le van a poner did not. ¿Correcto? ¿Sí o no? Bueno, entonces se las pongo y ya lo guardé los cambios. Y eso sería todo para simple. ¿Alguien tiene algo que opinar? Simple past, ¿correcto? ¿Alguna duda? Sería 6, conclusión. ¿Cómo ven? ¿Cómo estamos trabajando así? ¿Está bien? ¿Quieren hacer algún cambio, alguna sugerencia? Está bien, está bien. Así está bien, profe. Y así está bien. Así está bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer las cosas un poquito más rápido. Bueno, vamos a tratar de avanzar. Digo, no son muchos temas, pero sí son algunos temas. Por ejemplo, les tengo que dar alguna clase de puro vocabulario. De vocabulario que ustedes tienen que tener dominado. Sobre todo, me parece que esta vez es para comprar. Entonces el lunes vamos a hacer una comparativa de las mismas frases, cómo se dirían en presente perfecto y cómo se dirían en pasado simple. ¿Sale? Al ratito, más tarde, como a la 1, creo que es 1:30 le puse, que se iba a publicar la tarea de hoy. La tienen que entregar a más tardar mañana. No les quita más de 5 minutos. Ahorita ya vimos que ya la hicieron. Está de voladísima, entonces no se preocupen por eso. ¿Sale? ¿Correcto? ¿Dudas entonces? No. Nada. Ok, entonces, pues, de mi parte sería todo por esta semana. Espero que se la hayan pasado bien en sus clases. Espero que todos los problemas técnicos que se suscitaron con la caída del Zoom y todos los problemas que se dieron se vayan solucionando poco a poco. Y bueno, a final de cuentas, pues sigo aquí para lo que ustedes necesiten. Estoy tanto como en el personal de WhatsApp como en el grupo que tenemos ahí nosotros. Y cualquier cosa que necesiten, estoy al pendiente. Cuídense mucho, que pasen un bonito fin de semana. Y estamos en contacto el lunes por acá. ¿Sale? Cuídense mucho, descansen y pásenla muy bien. ¿Sale? Hasta luego, cuídense. Gracias, igualmente. Gracias, Gracias, igualmente. profe. ¡Dale, padrino! Igualmente. Gracias. Dale. Gracias, cámara. Hasta luego.